Hello everyone, this is Francisco, your English teacher. En esta clase vamos a continuar con la clase que se titulaba Used to, el uso de Used to. Esta es la segunda parte. En la primera parte analizamos la estructura con ejemplos de cómo se crea una pregunta, un yes no question. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver un poquito más de ejemplos y volver a recordar la estructura y para qué se usa el used to, ¿no? Vamos a abrir el texto en esta parte de aquí. Como ustedes pueden ver, este fue el cuadro que lo analizamos en la clase anterior, en esta sección de aquí. ¿Sí? Vamos a continuar con la segunda parte, ¿sí? Que es esta sección de aquí, ¿okay? Donde ya no tenemos preguntas de yes, no questions, como le habíamos dicho, sino estas preguntas se pueden llamar questions with what, preguntas con what. También se les llama como information questions, preguntas de información, o WH questions, preguntas con palabras que empiezan con WH, ¿no? Como pueden notar en este ejemplo, tenemos aquí el what sports, ¿sí? Y vuelve a usar nuevamente el verbo auxiliar, así como lo vemos en la parte de acá. También el personal pronoun use, el used to, y en este caso usamos el otro verbo que es play. Aquí ¿qué es lo que está preguntando? Aquí no es que si es que solías jugar o no solías jugar, sino ¿qué solías jugar? Por eso está con la pregunta what. What, pero es un poco más específico aquí, le habla de deportes, ¿no? What sports do you used to play? ¿Qué es lo que le está preguntando aquí? ¿Qué deportes solías jugar? O sea, de todos los deportes que existen, ¿cuál de esos tú solías jugar? Ya en la clase anterior analizamos el significado del used to y toda esta parte de aquí, ¿sí? Entonces vamos a analizar directamente la respuesta. Miren, aquí tenemos I used to play basketball and volleyball. ¿Qué está respondiendo aquí? Yo solía jugar básquet y voleibol. ¿Ok? Entonces tiene la misma estructura que vimos acá, donde va primero el personal pronoun, también el used to, pero igual como el anterior que analizamos, en la respuesta usamos el used, o sea que termina en ed, en d, ¿sí? Pero en la pregunta sigue manteniéndose sin el d. ¿Ok? En la segunda respuesta, I never used to play sports, but now I play tennis. Lo que trata de indicar es que nunca, añade el adverbio aquí, nunca solía jugar deportes, pero ahora lo hace, ¿no? Entonces aquí lo que está indicando en la respuesta es que no era su actividad en la niñez de hacer deporte o jugar algún deporte, ¿no? Pero ahora sí lo es. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo responder. Una vez analizado esto, vamos al ejercicio que tenemos acá, donde dice complete these questions and answers, then compare with a partner. Quiero que pongas pausa en el video, ¿sí? En este momento, para que te leas detenidamente cada uno de estos ejercicios. Son 4, y en cada uno representa un diálogo, por eso está con A y con B, ¿no? Obviamente este diálogo está usando la estructura que analizamos en este video y en el anterior, ¿sí? Entonces, Ana, quiero que le pongas pausa en este momento, ¿sí? Y le analices cada una de estas preguntas, ¿ok? Bueno, una vez que ya le analizaste, ¿sí? Obviamente es muy probable que hayas encontrado palabras nuevas, ¿sí? Vocabulario, adjetivos, ¿sí? Pero más que enfocarnos en tratar de entender la pregunta, tenemos que enfocarnos en la estructura, ¿sí? De la pregunta, o sea, en el uso del used to, cómo responder y cómo hacer preguntas, ¿sí? Como puedes ver en el primer ejemplo, dice, did you used to, está usando la misma estructura que fue explicado en un video anterior. Did you used to collect comic books when you were little? ¿Solías coleccionar? Hasta aquí significa solías, luego viene coleccionar libros de cómics cuando eras pequeño. Entonces, usted analiza nuevamente esta pregunta y se va al cuadrito de texto de arriba
analizar cómo podemos responder. Hay dos formas, yes o no. En este caso me pide que use la forma de no, ¿sí? Entonces yo analizo aquí la estructura, cómo se responde en ese caso, ¿sí? Y obviamente coloco, ¿sí?, lo que tengo aquí en el ejemplo, ¿no? Como dice no, entonces yo uso esta estructura didn't use to. No tengo que agregar nada más. Vamos a hacerlo. Didn't. Entonces tenemos aquí didn't use to. Okay, entonces he aplicado simplemente lo que se me indicaba acá, que incluso está con negrilla. ¿Qué poner cuando la respuesta es negativa, no? Sin importar de pronto lo que signifique, si hay algo que no entienda acá, me enfoco más bien en la estructura. Vamos a hacer lo mismo con el segundo ejemplo. Analizamos. Primeramente, es una pregunta. ¿Cómo sé si es una pregunta? Me voy al último a ver si hay un signo de interrogación. Veo que es un signo de interrogación, entonces es una pregunta. Nos vamos acá al cuadro. ¿Cómo se forman las preguntas con used to? Vemos que empieza con did, ¿no es cierto? Entonces, debe ser que aquí debemos poner el did, ¿sí? Y note que aquí ya no está usando solo you, sino usa otro pronombre, dice you and your friends. Lo que está haciendo es plural aquí el pronombre, está diciendo tú y tus amigos, y luego ¿qué teníamos que poner? El used to, ¿no? Vamos acá, used to, y el resto queda play at the playground as kid, ¿sí? ¿Solías tú y tus amigos jugar en el patio de juegos cuando eran niños? ¿Sí? Como pueden ver, esto está basado en lo explicado anteriormente, ¿no? ¿Y qué respuesta me pide usar aquí? La respuesta positiva, yes. Vamos al cuadrito y recordar un poquito cómo respondemos con el yes, y notamos que en este caso usamos con we porque habla de nosotros, porque me está preguntando de tú y de tus amigos, ¿sí? Entonces debemos responder con we, pero la forma positiva se pone used to, ¿sí? Como está en el cuadro de acá, ¿no? Used to spend hours there on the weekend. Dice, sí, solíamos pasar horas ahí los fines de semana. ¿Okay? Note que no me he enfocado mucho en qué significa lo de acá, más bien esto es prácticamente una evaluación de estructura, ¿sí? En lo que cómo hacer preguntas y cómo hacer respuestas. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí ya no aparece, primero analizo si es pregunta, veamos, vamos a signo de interrogación, sí, es pregunta. Entonces, ¿qué tipo de pregunta? WH questions, como le decía, o information questions, o preguntas con what, como vimos acá en el ejemplo anterior. Entonces dice, what video games, es como acá el que dice, what sports, aquí ya no me pregunta de sports, sino de juegos de video. What video games, ¿qué viene después? El did, luego el pronombre y luego el used to. Entonces en este caso observo bien y me doy cuenta que aquí debe ir el did, ¿sí? Y acá debe ir used to. ¿Ok? What video games do you use to play? ¿Ok? Vamos a ver la respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Ya nos estamos hablando de yes, no question, nos vamos acá, ¿sí? Entonces vamos a observar la primera, dice I used to play. Entonces, como el play ya está incluido aquí, solo debo responder used to. ¿Ok? Y yo solía jugar video games, pero ahora juego todo el tiempo. Aquí como que no cuadra la respuesta, ¿no? Dice yo solía jugar video games, pero ahora juego todo el tiempo. Está como redundante. Entonces creo que la respuesta correcta sería con el never, ¿sí? En el momento que nosotros le ponemos aquí never, estamos indicando que no hacía. Dice, yo nunca solía jugar video games, pero ahora lo hago todo el tiempo. Ahí tiene sentido la respuesta. ¿Ok? Y por último tenemos el what music. Ya no me pregunta de sports, ya no me pregunta de video games, sino de música, music. Y la estructura, pues, miren que se observe bien que nuevamente utilizamos el did, luego el you y el used to. What music do you used to listen to? ¿Qué música solías escuchar? Observemos que puede ser cualquiera de estas. Intentemos la primera poniendo solo used to, a ver si tiene sentido. Y dice, yo solía escuchar, I used to listen to pop music
Yo solía escuchar música pop mucho, a lot, pero I prefer rock, pero ahora prefiero el rock. Entonces está muy bien, sin el never, aquí está tal como está. ¿Ok? Entonces hemos analizado este ejercicio que estaba enfocado en preguntas de yes, no question, como la que tenemos aquí, y el question with what, como lo que tenemos aquí. ¿Ok? Obsérvale bien que hemos aplicado la estructura que explicamos en el video anterior y en este video. ¿Ok? Bueno, espero que haya entendido usted como estudiante este video, véalo las veces que sea necesario para que pueda entenderlo en caso de que algo se le haya pasado por ahí. ¿Okay? Recuerde que aquí estamos aplicando simplemente estructura gramatical. Es muy probable que de pronto en el examen usted no entienda una palabrita por aquí como esta de pronto, pero eso no le impide, no le podría bloquear a usted aplicar la gramática, el uso de la gramática. ¿Okay? Bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial. Te habla Juan Francisco.